Bien, ¿qué me dice este ejercicio? Un cable de cobre de 3 milímetros de diámetro y 5 metros de longitud se aísla mediante una cubierta de plástico de 2 milímetros de espesor, cuya conductividad térmica es K 0,15 watt metro Kelvin. En el cable se mide una potencia de 80 watts. La superficie exterior del alambre está a 35 grados centígrados. Desprecia la convección, determina la temperatura en la interfaz del cable y el plástico que lo está cubriendo, ¿no? Entonces nos dibujaremos un poquito. Tenemos un cable de cobre, me dice, ¿no? Este que es mi cablecito, mi cablecito de cobre. Me dice que este cablecito está recubierto por un aislante, ¿no? Más o menos así. Sí, así, ¿no? Tenemos el cablecito. Anotamos los datos que nos da el problema. En este caso nos da el diámetro del cobre, ¿no? Diámetro 3 milímetros. Me está dando la longitud, que es de 5 metros, y el diámetro del aislante, ¿no? Ah, no, ¿cómo está? Se aísla mediante una cubierta de plástico de 2 milímetros de espesor. Entonces nos está dando el espesor del aislante, ¿no? Que es igual a 2 milímetros. Y nos da la conductividad térmica, que es 0,15 watt metro Kelvin, ¿no? El cable en el cable se mide una potencia de 80 watts. ¿Eso qué es? Potencia, ¿no? ¿Cómo lo ponemos esto? A ver, 80 watts. Y la superficie exterior del alambre está a 35 grados centígrados, ¿no? 35 grados centígrados. Ya. Fíjense, es como si estuviéramos trabajando con un cilindro, ¿no? Y ahora, ¿cómo será la transferencia de calor en este caso? ¿Será radial? ¿Será eh, axial? ¿Qué dicen, muchachos? Axial, radial, ¿cómo es? ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué dicen? Va a ser radial, ¿no? En este caso, ustedes saben que al conectar un conductor va a pasar corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a hacer que se caliente el conductor, ¿no ve? Por efecto Joule. Entonces se va a disipar calor de forma radial, ¿ya? De forma radial, ya. H. Hallaremos la resistencia térmica. En este caso, para la cubierta de plástico, ¿no? Para la cubierta de plástico va a ser lo siguiente. Resistencia térmica para el aislante. Aquí va a ser igual. Este es un cilindro. Aquí ya no es como en paredes, ¿no ve? Vamos a utilizar el neperiano del radio, ¿cómo era? Del radio exterior sobre el radio interior. Neperiano del radio exterior sobre el interior, 2 pi KL, ¿no? Donde estamos aquí. Neperiano del radio exterior sobre el radio interior, 2 pi KL, ¿no? Neperiano de, ¿cuánto será el radio exterior? Para el conductor, o para el aislante, perdón. Radio exterior, ¿cuánto será? ¿Cuántos muchachos, por favor? 1,5 milímetros. 1,5. No. ¿Alguien más? ¿O sí? ¿Es radio exterior? Un ratito. Ya, también. Va a ser, este es el diámetro, ¿no? Del conductor 3, la mitad va a ser 1,5 más 2, 3,5, ¿no? Está bien. 3,5 sobre el radio interior.
Radio interior. Sí, ese creo que sí sería uno. 1,5, ¿no? Sí, está bien, Oxy. Sobre 2 pi K es 0,15 por L, la longitud, ¿cuánto es? 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da la resistencia térmica del aislante? ¿Cuánto será eso? Entonces me da la resistencia térmica del aislante 0,18. Listo, ahora puedo aplicar qué cosa aquí. Ley de Fourier, ¿no? Me decía que el flujo de calor o la rapidez del flujo de calor es igual a delta T, no, aquí es temperatura caliente menos temperatura fría ¿sobre cuánto? Sobre La resistencia. la resistencia. Esto también aquí es igual, muchachos. Es igual. De aquí puedo despejar algo, ¿no? Entonces, temperatura caliente menos temperatura fría va a ser igual al flujo de calor por la resistencia térmica, ¿no? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí nos está dando un dato bien importante, que es esto, ¿no? La potencia del conductor. O sea, esto, el flujo de calor, ¿en qué se mide? Flujo de calor. En watts, Oxy. Watts, ¿no ve? Al igual que aquí, mira, fíjate, nos están dando una potencia de disipación de 80 watts. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que el alambre de cobre o el cable de cobre está disipando o tiene un flujo de calor de 80 watts. Entonces, este ya sería el dato, ¿no? De la conductividad. Conductividad. No, perdón, de la rapidez de flujo de calor. Entonces, de aquí, lo único que me quedaría despejar es la temperatura caliente, ¿no? La temperatura caliente. Y así esa va a ser la respuesta de nuestro problemita, ¿no? Medio raro, ¿no? Ya, haremos. Entonces, temperatura caliente va a ser igual a ¿qué? H por la resistencia térmica más la temperatura fría. Entonces, temperatura caliente o la temperatura con la cual está el conductor va a ser igual a flujo de calor, que es 80, por la resistencia térmica, que es 0,18, más la temperatura fría, que es 35. Entonces, la temperatura del cable o del conductor, ¿a cuál va a ser? ¿A qué va a ser igual? 49,4. 49,4 grados centígrados. Listo, es la respuesta. Entonces, mi conductorcito o mi cablecito había estado a 49,4 grados centígrados. Ya, ¿qué me dice? Una tubería de hormigón con coeficiente de conductividad térmica 1,5 watt metro grado centígrado, con diámetro interior de 2 igual a 700 milímetros, diámetro exterior de 3 igual a 1500 milímetros, debe ser revestida por dentro con un material con coeficiente de conductividad 0,7 watt metro grado centígrado. Determinar el espesor del revestimiento y la temperatura de la superficie exterior de la tubería, partiendo de la condición de que las pérdidas de calor de 1 metro de la tubería no excedan los 2500 watts sobre metro y que la temperatura entre la superficie interior de la pared de hormigón armado no supere 250 watts. La temperatura de la superficie interior de la tubería es de 450 grados centígrados. Ya, anotaremos los datos. Datos. Me está diciendo que tengo una tubería de hormigón, ¿no? Una tubería de hormigón con coeficiente de conductividad térmica 1,5 watts. K del hormigón entonces 1,5 watt metro grado centígrado. Con diámetro interior de D2. ¿Cuál es D2? Este, ¿no? D2. Entonces, D2 es igual a cuánto. Mayúscula ponemos D2. No, para que no se confunda, D2 igual a 700 milímetros, ¿no?
Y un diámetro exterior de 3 igual a 1500 milímetros, ¿no? 1500 milímetros. Me dice que esta tubería de hormigón debe ser revestida por dentro con un material de coeficiente de conductividad. Entonces es como si fuera el aislante, ¿no? K del aislante, digamos, igual a 0,7 watts metro grado centígrado. Determinar el espesor del revestimiento y la temperatura de la superficie exterior de la tubería, partiendo de la condición que no excedan los 2500 watts sobre metro. ¿Qué será eso? Watts sobre metro. Las unidades, fíjense, ¿qué puede ser eso? Partiendo de la condición de que las pérdidas de calor, esto ya es flujo de calor, ¿no? Flujo de calor de 1 metro, o sea, por longitud o sobre longitud de la tubería no excedan los 2500 watts sobre metro. Entonces, este datito es el siguiente. Flujo de calor por unidad de metro, ¿no? Es igual a 2500 watts sobre metro. ¿Ya? Solo fíjense en las unidades. Flujo de calor es watt. Perdón, esto es L. Flujo de calor sobre longitud. El flujo de calor es watt y la longitud está en metros, ¿no ve? Todas las unidades nos van a decir eso. ¿Qué más? Me dice que la temperatura y que la temperatura entre la superficie interior de la pared de hormigón armado no supere los 250 grados centígrados. ¿Esa qué temperatura será? ¿Qué temperatura será esa? Y me da una temperatura exterior, ¿no? Igual a 450 grados centígrados. Oh, perdón, esta es la interior. Temperatura interior de la tubería. La temperatura de la superficie interior de la tubería es de 450 grados centígrados. Esa temperatura está acá, ¿no? 450 grados centígrados. Y esa temperatura de 250, ¿dónde estará? Y que la temperatura entre la superficie interior de la pared de hormigón. ¿Cuál es la superficie de la pared interior de hormigón? En tubería, con coeficiente de conductividad, el diámetro interior de 2. El hormigón es este que está churado, ¿no? Muchachos, el hormigón es esto que está churado. Y me dice que le tengo que introducir una capita de aislante dentro de este tubito de hormigón, ¿ya? Y más o menos es así para que nos demos cuenta. Pegar. Esto es, ¿no? Viéndolo de frente. El hormigón es lo que está plomito. El aislante, la capilla de aislante es lo que está en amarillito. Y esto está vacío, ¿no? Está vacío para que circule. Es un tubo, ¿no? Por eso está vacío. Esta partecita está vacío. Ya. Entonces, la temperatura esa de 250 que nos está dando es entre la superficie interior de la pared de hormigón. ¿Cuál es la superficie interior? Esto, ¿no? Lo que estoy marcando de moradito. La superficie interior. Armado, armado no supere los 250 grados centígrados. Entonces ya nos está dando la temperatura en esa carita, ¿no? O en esa superficie de 250 grados centígrados. ¿Ya? Solo estamos interpretando un poquito el problemita. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Nos está pidiendo cuánto va a ser la temperatura exterior, ¿no? Temperatura exterior de esta tubería, ¿cuánto será? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con analogía térmica, como lo hemos hecho con paredes, pero en este caso el flujo nuevamente aquí va a ser radial, ¿ya? Porque en el interior del tubo tenemos una temperatura de 450 grados centígrados y nos está pidiendo la temperatura exterior, ¿no? Entonces el flujo también va a ser radial. Y habíamos dicho que igual que paredes, cada
cada cilindro, en este caso cada tubería, cada capita que tenga esto va a ser una resistencia térmica. Entonces vamos a tener aquí una resistencia, fíjense acá, y otra resistencia, ¿no? ¿Cómo estarán estas resistencias, muchachos? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo estarán? Radial, Auxi. Ya, el flujo es radial. Las resistencias les digo, cada capita ya les he dicho es una resistencia y ahora estas resistencias están en serie o en paralelo. ¿En serie, no? En serie, ¿no? Entonces voy a tener algo así. ¿Ya? Vamos a tener un R1 y un R2. Y nos anotaremos las temperaturas. Esto que esté a 450 grados centígrados. Esta es una temperatura exterior que no conozco. Y lo del medio está a 250 grados centígrados, ¿no? Cada nodito es una temperatura. ¿Ya? Entonces, este que sea nuestra resistencia 1 y esta es la resistencia 2, ¿no? La resistencia 1 para el aislante y la resistencia 2 para el hormigón. Ahora, algo importante que debemos aclarar es que trabajamos con resistencias térmicas en cilindros solo cuando tenemos flujo radial, ¿ya? Y cuando tenemos flujo axial, vamos a trabajar como si fueran paredes, ¿ya? Aquí vamos a tener esa aclaración. Resistencias térmicas para cilindros solo cuando es flujo radial, ¿ya? Esto es bien importante, flujo radial. Pero ¿qué pasa cuando tenemos flujo axial? ¿Cómo vamos a trabajar? Ya no vamos a trabajar con resistencias. Sí, vamos a seguir trabajando con resistencias, pero cuando tenemos flujo axial en cilindros, las resistencias que vamos a utilizar, resistencias, van a ser como si fueran paredes, resistencias en paredes. ¿Ya? Estas dos cositas, por favor, que no se les olvide. Entonces, solo trabajamos con la formulita de resistencia para cilindros cuando tenemos flujo radial. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos flujo axial? Que va a ser el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar como si fueran resistencias en paredes. ¿Ya? Esa aclaracióncita. Entonces, aquí tenemos un flujo radial y vamos a hallar estas resistencias. Resistencia 1, ¿cuánto va a ser? Resistencia 1 es el neperiano de el radio exterior sobre el radio interior sobre 2 pi KL, ¿no? 2 pi KL. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al neperiano. En este caso para la resistencia 1. La resistencia 1 habíamos dicho que es del aislante. Entonces mi diámetro, perdón, mis radios van a ser este, ¿no? Radio exterior, radio interior. ¿Cuánto será el radio exterior, muchachos? Viendo los diámetros y todo eso que está en nuestro primer grafiquito. ¿Cuánto será? Estos diámetros lo convertiremos en metros, ¿ya? Para que todo esté en la misma unidad. 700 milímetros en metros, ¿cuánto es? 0,7 metros, ¿no? 0,7 metros. 1500 milímetros en metros es 1,5 metros, ¿no? Y todo lo demás ya está en metro, watt, grado centígrado. Listo. Entonces, el radio exterior para el aislante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el radio exterior? Muchachos. De 2 medios, ¿no? O sea, 0,7 la mitad. Va a ser 0,35. Radio interior.
radio interior. No nos da como dato realmente, ¿no? Sino es que tenemos que hallar también el espesor, ¿no? También el ejercicio nos pide determinar el espesor del revestimiento, o sea, del aislante. Entonces nos está pidiendo este espesorcito que está acá, ¿no? Entonces lo expresaremos ese radio en función al espesor. ¿Cómo va a ser eso entonces? ¿Cómo va a ser? Va a ser el radio exterior menos el espesor, ¿no ve? Entonces va a ser 0,35 menos ese espesorcito que me está dando ahí. Listo. Todo esto sobre 2pi K contra K, 0,7 para el aislante, por la longitud. ¿Cuánto era la longitud? No me pide, ¿no? No me da, perdón. Entonces lo dejaremos en función a la longitud. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, fíjense, vamos a trabajar de esta forma. Para poder hallar el flujo de calor, porque aquí está circulando un flujo de calor, ¿no ve? Un H. Pero también está circulando un flujo de calor para cada resistencia, H1 y H2. Pero ¿cuál era la característica que teníamos en resistencias en serie? Que esta H total, que tenemos el flujo total, es igual a cada flujo que está pasando por cada resistencia, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esta forma, fíjense. Podemos trabajar de extremo a extremo con el H total, ¿no ve? Podemos trabajar de esa forma, entre esos dos noditos. Podemos trabajar entre solo con la resistencia 1, podemos trabajar también. O podemos trabajar solo con la resistencia 2. Tenemos tres formas de trabajar. Ahorita no me conviene trabajar de extremo a extremo, o sea, con el flujo total. ¿Por qué? Porque no conozco este exterior y tampoco conozco este espesor, ¿no? Porque al final tengo que sacar una resistencia equivalente y, y, y ponerlo a mí o reemplazarlo en mi fórmula de ley de Fourier, ¿no ve? Y no me conviene. Lo que me conviene ahorita es trabajar con R1, solo con R1. R2 tampoco me conviene. ¿Por qué no me conviene trabajar con R2? Porque no conozco tampoco la temperatura exterior, ¿no ve? Pero fíjense con R1 yo ya tengo dos temperaturas, ¿no? Tengo dos temperaturas, que es de 450 y de 250. Además que el radio, perdón, la resistencia 1 también ya la estoy hallando. Y fíjense, va a ser más fácil trabajar solo con la resistencia 1. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Aplicando ley de Fourier. H1 va a ser igual a ¿qué? ¿A qué era igual? Era igual a la temperatura caliente menos la temperatura fría sobre la resistencia entre esas dos temperaturas, que en este caso va a ser la resistencia 1, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. H1, que va a ser H nomás, va a ser igual a que temperatura caliente es de 450 menos la temperatura fría que es de 250 sobre la resistencia 1 que le acabo de hallar. Neperiano de 0,35 sobre 0,35 menos el espesor. Todo esto sobre 2pi KL, ¿no? Entonces, fíjense, esta L que tengo acá, lo mandaré al otro lado de la ecuación, o al otro lado de la igualdad, dividiendo, ¿no? Porque esto al final, extremo con extremos, va a pasar a multiplicar y si lo quiero pasar al otro lado, va a pasar a dividir, ¿no ve? Entonces voy a tener lo siguiente. H sobre L es igual a ¿cuánto? 450 menos 250 es 200, ¿no? 200 por, esto lo mandaré a multiplicar al numerador. Va a ser 200 por 2pi por 0,7 sobre el neperiano de 0,35 menos el espesor. Pero fíjense, este dato ya me del enunciado SH sobre L. SH sobre L es 2500 watts sobre metro. Entonces, eso ya tengo de dato. Esto va a ser igual entonces a 2500. Y fíjense acá, ¿cuál es mi única incógnita? Es el
espesor, ¿no? Mi única incógnita. Entonces despejo el espesor. ¿Cuántito será el espesor, muchachos? Despéjenmelo, por favor. Entonces el espesor me da 0,104 metros. O expresado en milímetros, ¿cuánto puede ser esto? 104 milímetros, ¿no? Listo, ya está. Entonces ya he encontrado el espesor del revestimiento o del aislante que me estaba pidiendo, ¿no? Ahora tengo que encontrar la temperatura exterior, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo eso? ¿Cómo puedo hallar la temperatura exterior? Ahora sí, pues trabajaré o con todo o de extremo a extremo, como queríamos hacer antes, o sea, así, ¿no? De extremo a extremo, o solamente con la resistencia 2. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con cuál va a ser lo mismo? ¿Con cuál trabajamos? Yo creo que con la resistencia 2 nomás está más facilito, ¿no ve? Porque voy a tener, si trabajo de extremo a extremo, voy a tener que ir a un R equivalente que va a ser sumar mis dos resistencias y todo lo demás. Pero tampoco es difícil, se puede. Pero para cortar o para ganar tiempo vamos a hacer solamente con el R2, ¿ya? Entonces aquí nuevamente, el flujo 2, que va a ser igual a flujo nomás, va a ser igual a temperatura caliente. En este caso, ¿cuánto va a ser la temperatura caliente para R2? 250. Listo, 250 menos la temperatura fría, que va a ser la temperatura exterior que me está pidiendo, ¿no ve? Sobre la resistencia entre esas dos temperaturas, que es R2. Ahora tengo que hallar R2, ¿no? Entonces aquí comita R2 es igual a ¿cuánto? Al neperiano del radio exterior sobre el radio interior sobre 2 pi KL, ¿no? Entonces va a ser igual al neperiano de el radio exterior, pero en este caso ya estamos trabajando para el hormigón, ¿no ve? Para el hormigón. En este caso, el radio exterior, ¿cuánto es para el hormigón? 0,75. Perfecto, 0,75. Sobre radio interior, ¿cuánto es el radio interior? 0,35, ¿no ve? Ya está. Sobre 2 pi K, pero en este caso K va a ser del hormigón por 1,5, por la longitud que no me dan, entonces por L nomás. Ya tengo mi resistencia 2. Esto lo reemplazo, mi flujo de calor, ¿no ve? Flujo de calor. Entonces ya está. Mi flujo de calor va a ser igual a 250 menos temperatura exterior sobre la resistencia 2, que va a ser el neperiano de 0,75, 0,35, todo esto sobre 2 pi por 1,5 por L. Nuevamente, esta L que tengo acá va a pasar a multiplicar y luego va a pasar a dividir al otro lado, ¿no ve? Al otro lado de la ecuación. Listo. Entonces, ¿qué voy a tener? H sobre L es igual a 250 menos temperatura exterior. Todo esto por 2 pi por 1,5 entre neperiano de 0,75, 0,35. Este H sobre L lo sigo teniendo de dato, eso va a seguir siendo 2500. Y mi única incógnita ahorita es temperatura exterior, ¿no? Mi única incógnita. Entonces, despejando la temperatura exterior, ¿cuánto había sido? Listo, ya tengo la temperatura exterior, que es de 47,84 grados centígrados. ¿Será lógica mi respuesta? Tiene que ser menos Oxi. de 2. Dime. Sí, Oxi, es lógica. Ah, ya. Es lógica, ¿no? Tiene que ser menor a 250, obviamente. 150 menor. Entonces, 47,84 está bien nomás, ¿no? Listo. Ese sería para mi ejercicio. Bien, ¿qué me dice este ejercicio? Una varilla compuesta está hecha de acero inoxidable y hierro y tiene una longitud de 0,50 metros. La sección transversal de esta varilla compuesta se muestra en la figura y consiste en un cuadrado dentro de una circunferencia. La sección transversal cuadrada del acero tiene 1 centímetro de lado y la temperatura en un extremo de la varilla es de 78 grados centígrados, mientras que es 18 grados centígrados en el otro extremo. Encontrar la cantidad total de calor conducido a través de la varilla en 2 minutos. Suponga flujo axial, ¿no? Fíjense, aquí ya tengo una varilla compuesta
que es un cuadradito dentro, una varilla cuadrada dentro de una varilla de formas de circunferencia, ¿no? Entonces, más o menos así va a ser mi dibujito. ¿No? Así va a ser mi varilla o mi cilindro. Entonces tengo una varilla de forma cilíndrica y adentro está una varilla de forma cuadradita, ¿no? Esa es la varilla compuesta. Y fíjense, me dice que un extremo está a 78 grados centígrados y el otro extremo está a 18 grados centígrados. Y me dice que está, suponga flujo axial. Entonces, este es el sentido de mi flujo, ¿no? En este sentido va a ir mi flujo. Siempre desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría. Ese va a ser el flujo, ¿no? Listo. ¿Qué más me dice? Me está dando no me está dando las conductividades, ¿no? Ahorita me buscaré la conductividad térmica para el acero inoxidable y para el hierro. Ya, para el acero es, en el momento, 79. 79 joule sobre segundo metro grado centígrado. Del hierro es 14. Joule segundo metro grado centígrado. Listo. Me dice que tengo una varilla compuesta y tiene una longitud de 0,5 metros. Entonces me anoto la longitud de 0,50 metros. La sección transversal de la varilla está compuesta se muestra en la figura, consiste de un cuadrado dentro de una circunferencia, como está en el grafiquito. La sección transversal cuadrada de acero tiene 1 centímetro de lado, entonces me está dando el lado, ¿no? A. Entonces A es igual a 1 centímetro. La temperatura en un extremo es 78 y la otra es 18. Ya, me está pidiendo el calor en un tiempo. Fíjense, aquí tengo flujo axial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como les decía, es un cilindro, puede ser considerado un cilindro. Hay otros ejercicios, tengo un videito que aquí hay dos cilindros. Ya, un cilindro de menor diámetro que el otro. Pero al final son dos cilindros, también es una varilla compuesta, pero de dos cilindros. Ya, son cilindros. Pero en este caso no podemos hacer con resistencias térmicas para cilindros, tenemos que hacer como si fueran resistencias térmicas para paredes. Y aquí hay algo bien interesante, que es lo siguiente. Fíjense, el flujo va a pasar axialmente, pero al chocarse con esta carita, cuando quiera entrar el flujo, como son dos distintos materiales, ¿qué va a pasar? El flujo de calor se va a ir por el material 1 y se va a ir por el material 2. Entonces, fíjense, ¿qué está pasando con el flujo? Se está dividiendo el flujo, ¿no? Se está dividiendo en dos, como en dos caminitos. Y eso ya lo hemos visto en paredes. Y eso se va a transmitir o se va a replicar en la composición de las resistencias térmicas. ¿Ya? Entonces, va a suceder lo siguiente. Tengo que armar mi circuito térmico, ¿no? O con analogía térmica. Y como se está dividiendo el flujo, ¿qué tipo de ¿cómo va a ser mi circuito? Mis resistencias. ¿En paralelo o en serie? ¿Cómo creen que sea? En paralelo. Paralelo, ¿no ve? Entonces, con analogía eléctrica, eléctrica. Voy a tener dos resistencias, ¿no ve? Porque son dos distintos materiales. Entonces, dos resistencias, pero estas dos resistencias están en paralelo, ¿no ve? Paralelo. Listo, ya está. Resistencia 1, resistencia 2. Acá un extremo está a 78 grados centígrados y el otro está a 18 grados centígrados. Listo. Como les decía, va a entrar un flujo H. Se va a dividir en un H1 y se va a dividir en un H2. Pero al final, estos dos se van a juntar y van a seguir formando el H total. ¿No ve? Listo. Listo. Pero la cosa es que se está dividiendo y se está formando un paralelo. Ahora, encontrar esas resistencias, pues. ¿Ya? Resistencia 1, que va a ser igual. Como ya les decía, no puedo usar las fórmulas de cilindros. Voy a tener que utilizar las fórmulas de paredes. En este caso va a ser L sobre K por área, ¿no? K por área.
Para el primero va a ser L1, K1, área 1. Que en este caso el 1 que sea, no sé, a ver, el 1 que sea el hierro. ¿Ya? El hierro que es el 1. Para el hierro, este que sea hierro y este que sea acero inoxidable. Acero inox. Listo. Entonces, mi resistencia 1 tengo la longitud 1. ¿Cuánto será la longitud 1? ¿Cuánto será? ¿Qué longitud tiene? 0,5 Auxi. Listo, 0,5. Bien. K, en este caso 1 es para el hierro, va a ser 14. Por el área, necesito el área del hierro, o sea, el área, ¿no? Necesito esta área que estoy marcando acá. O si no, aquí de mejor forma, esta área que estoy marcando. Solo lo que está en moradito, lo que lo estoy achurando. ¿No? Necesito esa área, porque solo por ahí está pasando el flujo para el hierro. ¿No ve? Ahora, ¿cómo hallo esa área? No me está dando el área, pero sí me están dando un datito importante, que es el lado del cuadradito. Entonces, con eso nomás voy a hallar. ¿Ya? Fíjense. Acá me haré el cuadradito. Y me están dando el lado, ¿no? El lado es A igual a 1 centímetro. Eso va a ser 0,01 metros, ¿no? Listo. Para esto tengo que hallar qué cosa. En este cuadradito se está, o bueno, en este tengo esta circunferencia más, ¿no? Ya algo así, digamos, ¿no? Necesito hallar el área que ha churado antes. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual simplemente al área de la circunferencia menos el área del cuadradito, ¿no ve? Eso va a ser el área que yo necesito para hallar mi resistencia 1. Entonces, sí o sí necesito hallar un diámetro, ¿ya? Un diámetro que va a ser este, ¿no? Me voy a aprovechar del ladito que me está dando del cuadradito. Esta D. ¿A qué será igual esa D? El diámetro de la circunferencia. ¿Qué será igual? Por Pitágoras, Auxi, sería A por raíz de 2. Sí, ¿no? Va a ser raíz cuadrada de la suma de sus lados, ¿no? 0,01 al cuadrado más 0,01 al cuadrado. Listo. Pitágoras. ¿Cuántas está D? Entonces continuaremos. Ya tengo ya hallado el diámetro de esta circunferencia. No voy aprovechándome de una arista que me estaba dando el problema del cuadradito. 0,014 metros. Listo. Hallaré. Seguiré reemplazando. Mi resistencia 1 va a ser igual a la longitud 1, que es del hierro. 0,5 metros. K1 del hierro, en este caso va a ser 79. Por área 1. En este caso, área es lo que hemos achurado antes, que es todo lo de moradito. Y eso va a ser el área de la circunferencia menos el área del cuadrado. Eso va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado, que en este caso va a ser 0,014 al cuadrado, menos el área del cuadradito, es 0,01 al cuadrado, ¿no? Listo, ya tengo mi resistencia 1. ¿Cuánto será esta resistencia 1? Entonces ya tengo la resistencia 1 para el hierro, ¿no? Ahora hallaré la resistencia 2. Resistencia 2 es igual nuevamente a L2, K2 por área 2. En este caso es para el acero inoxidable, el cuadradito, ¿no ve? La longitud no va a cambiar, va a seguir siendo 0,5 metros. En este caso K2 va a ser para el hierro, o perdón, para el acero inoxidable, que es 14 por el área 2. El área 2 va a ser del cuadradito nomás, ¿no ve? Entonces va a ser 0,01 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser mi resistencia 2? Listo, ya tengo mi resistencia 2, que es 357,14 segundo grado centígrado Joule. Ya está. ¿Qué me estaba pidiendo el problema? Me estaba pidiendo encontrar la cantidad total de calor conducido. Y para hallar eso, ¿qué necesito? Necesito el flujo de calor. ¿Por qué?
Sabemos que el flujo de calor es igual a la cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿no ve? Entonces de aquí yo voy a despejar calor, que va a ser flujo de calor por tiempo. Ya me está dando el tiempo, me está diciendo en 2 minutos, y lo que tengo que hallar es el flujo de calor H. Entonces para hallar el flujo de calor H voy a aplicar eh, ley de Fourier, ¿no? Ley de Fourier. Entonces H es igual a ¿qué? A temperatura caliente menos temperatura fría sobre la resistencia entre esas dos temperaturas, ¿no? Voy a utilizar la de 78, que es la caliente, menos la de 18, que es la fría, sobre la resistencia entre esas dos temperaturas, que va a ser el paralelo entre R1 y R2, ¿no ve? Va a ser el paralelo entre R1 y R2. Entonces tengo que hallar un R equivalente. De aquí hallaré un R equivalente que va a ser igual a que en paralelo, ¿cómo era? Era el inverso de la suma de mis inversos. Entonces 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero todo esto a la menos 1. Entonces R equivalente va a ser igual a 1 sobre 117,34 más 1 sobre 357,14, todo esto a la menos 1. ¿Cuánto es mi R equivalente? Entonces ya tengo mi resistencia equivalente, ¿no ve? Entre esas dos temperaturas. Y esto ya lo reemplazo a mi ley de Fourier nomás y ya está mi flujo, ¿no? Esto lo reemplazo acá y ya tengo el flujo. Entonces, 88,32. ¿Cuánto es mi flujo de calor? 0,679 679 unidades. joules segundo. Perfecto, joules sobre segundo. Listo, ya está. Esto lo reemplazo para hallar el calor conducido, ¿no? Calor va a ser igual a flujo de calor, ya lo tengo, 0,679 por el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo me está pidiendo? En 2 minutos. 2 minutos van a ser 120 segundos. Entonces, ¿cuánto va a ser el calor que se está conduciendo? Entonces, el calor que se está conduciendo en 2 minutos es 81,48 o 81,5 joules, ¿no? Redondeando. Listo, ya está. ¿Qué me dice esto? Dos esferas concéntricas están hechas de hierro y cobre. La esfera interna de hierro tiene un radio interno de 10 centímetros y el radio externo de 10,4 centímetros. La esfera interna de cobre tiene radio interno de 10,4 centímetros y radio externo de 20 centímetros. Las conductividades térmicas del hierro y del cobre son 80,2 y 401 watt metro Kelvin, respectivamente. La cavidad interna se mantiene a una temperatura de 0 grados centígrados y la temperatura externa a 100 grados centígrados. Calcule la temperatura en la superficie entre los dos materiales y la corriente calorífica que fluye a través de ella. Bien, fíjense, tengo una esferita compuesta, ¿no? Son dos esferitas concéntricas. La interior es de hierro y la exterior es de cobre, ¿no? Este es de hierro, Fe, y la exterior es de cobre. La esfera interna, hierro, ya está. Me está dando los radios, ¿no? Los radios internos para cada uno. Entonces, fíjense, me está pidiendo el flujo de calor que está atravesando esas dos esferitas, ¿no? El sentido, ¿cómo va a ser? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Para el flujo de calor. ¿Qué dicen? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. El flujo de calor. De afuera hacia adentro, Auxi. Listo. Siempre viene del caliente al frío, ¿no ve? El caliente está afuera, o sea, en el exterior. Entonces va a ser de adentro hacia afuera, algo así. Listo. Ese va a ser el flujo, ¿no? Ya anotaré mis datos. ¿Qué datos me da? Radio interno. Radio interno para él. Veremos así. Que sea radio 1. Este que sea igual a radio 1. Que sea radio 2. Este que sea radio 3. ¿Ya? Radio 1 es igual a 10 centímetros, 0,1 metros. Radio 2 es igual a 10,4, 0,104
metros. Radio 3 igual a 20 centímetros, 0,2 metros. Me están dando las conductividades térmicas. Conductividad térmica para el hierro es 80,2, ¿no? 80,2 watt metro Kelvin. Para el cobre es igual a 401 watt metro Kelvin. Y me están dando las temperaturas, listo. Me está pidiendo el flujo de calor. Ya está. ¿Cómo voy a hacer esto? En esferitas va a haber solamente un tipo de flujo. Ya en esferitas ya no hay axial, ya solo va a haber flujo radial. Entonces solo vamos a tener flujos radiales. Y de la misma forma, cada capita es una resistencia. ¿Ya? Aquí tengo una resistencia, acá tengo otra resistencia. ¿Cómo estarán estas resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie, ¿no? Listo, me dibujo mi analogía. Esta que sea mi resistencia 1, mi resistencia 2, anoto mis temperaturas. En este caso lo haremos así. Este que sea 100 y este que sea 0 grados, entonces aquí está al revés, ¿no? Este es R2 y este es R1, ¿no? Ya, también, según el dibujito, solo me estoy graficando según el dibujito. ¿Qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo hallar el flujo de calor, H total, y me está pidiendo la temperatura entre esas dos capitas de esas dos esferitas, ¿no? Tengo un flujo de calor así, ¿no? H total. Pero también está pasando un flujo de calor por cada resistencia, H2 y H1. La característica de serie que era que el flujo total es igual al flujo 1 y es igual al flujo 2, ¿no ve? La característica que tenemos en serie. Ahora lo único que tengo que hacer es aquí hallar resistencia, ¿no ve? Como hacíamos antes. Ya, resistencia 1 que será igual. En este caso ya estamos trabajando con esferas. La formulita para hallar resistencias cambia. Va a ser esto. ¿No ve? El inverso de mi radio interior menos el inverso de mi radio exterior. 4 pica. ¿Ya? Y así te vamos a usar. Entonces, volvemos acá. Voy a tener que la resistencia 1 va a ser 1 sobre radio interior menos 1 sobre radio exterior sobre 4 pi K, ¿no? En este caso, para el 1 es del hierro. Para el hierro. Voy a tener 1 sobre R interior para el hierro. ¿Cuánto es? R interior para el hierro. Radio interior para el hierro. ¿Cuánto es? 0.104. 0,1. Radio interior, ¿no ve? Sí. 0,1. Menos. Radio exterior. Eso sí es 104. 0,104, ¿no? 0,104. Listo. Sobre 4 pi K. K en este caso va a ser del hierro, ¿no? ¿Cuánto es K del hierro? 80,2. Listo, ya tengo mi resistencia 1. ¿Cuánto es esto? Listo, ya tengo mi resistencia 2. Perdón, ya tengo mi resistencia 1. Hallaré mi resistencia 2 de la misma forma. ¿Ya? Resistencia 2 va a ser igual a 1 sobre radio interior para el 2, 1 sobre radio exterior sobre 4 pi K, ¿no? En este caso, la resistencia 2 es del cobre. ¿Cuánto es el radio interior para el cobre? 0.104. Listo. Menos el radio interior, perdón, el radio exterior. 0.2. Listo. 0,2 sobre 4 pi K. En este caso, K para el cobre. 400. Entonces tengo mi radio 2. ¿Cuánto será eso? Listo. Ya tengo mi resistencia 2. 9,16 por 10 a la menos 4 grados centígrados sobre watt. Listo, ya tengo mis resistencias. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar una resistencia equivalente, ¿no ve? Entonces, eso ya está facilito. Únicamente va a ser... ¿Qué cosa va a ser? Si están en serie. ¿Cómo hallo la resistencia equivalente? La sumatoria, Auxi. La suma nomás, ¿no ve? Ya súmenmelo. ¿Cuánto me da mi resistencia equivalente?
R1 más R2. Ya tengo mi resistencia equivalente, ¿no? Que únicamente era la sumita de R1 más R2. Listo, ya puedo hallar mi flujo de calor, que lo voy a expresar de esta forma. Flujo de calor va a ser igual a temperatura caliente menos la temperatura fría sobre el R equivalente, ¿no? 100 menos 0 sobre 1,3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto será mi flujo de calor H? Ya, a ver, 77.041, ¿así? Punto 6, eso sí, watts. Como 6 watts. Ya, listo, ya tengo mi flujo de calor, lo que me está pidiendo por ahí. También me estaba pidiendo la temperatura entre esas dos capitas, ¿no? Entonces, fíjense, puedo trabajar con R2 o R1, con cuál quiero trabajar. R2 o R1. R2 Oxy. Ya, con R2. Esa es la temperatura X, digamos, ¿no? Que me estaba pidiendo. Listo. Si trabajo con R2, vamos a tener el mismo, ¿no? En este caso va a ser H2 igual a ¿cuánto? Temperatura caliente, que es 100, menos la temperatura fría, que va a ser la temperatura Tx, sobre la resistencia 2. Entonces, el flujo 2 es igual al flujo total, ¿no? Porque están en series. Entonces, esto ya lo tengo. 77.041,6 es igual a 100 menos Tx sobre la resistencia 2, que es 9,16 por 10 a la menos 4. Listo, ya está Tx. ¿Cuánto será eso? Entonces, mi temperatura debería estar entre 0 y 100, ¿no? Me da una temperatura entre las capitas de 29,43, que es algo lógico, es aceptable, entonces vale, ¿no? Listo, ya está mi respuesta. Consulta. Me dice una bola de metal de 2 centímetros de radio está cubierta uniformemente con una capa de material aislador cuya conductividad térmica es 0, no sé, eso, de 3 centímetros de espesor. Y esta capa a su vez está recubierta uniformemente con una capa de material aislador de conductividad térmica, esto, y de 5 centímetros de espesor. La temperatura de la superficie de la bola se mantiene a 130 grados centígrados y la temperatura de la superficie externa se mantiene a 30 grados centígrados. Calcule la temperatura de la superficie externa del primer aislador y la corriente calorífica o el flujo de calor, ¿no? Ya, listo. Lo mismo. El flujo de calor va a ser radial, ¿no? Siempre va a ser radial en esferitas. Siempre, siempre. Ya, listo, algo así. Siempre va desde la temperatura mayor hasta la temperatura menor. Debe tener algo así. ¿No? Anotaré mis datos. Datos. Lo mismo que hemos hecho antes. Me daré un R1, R2 y R3, ¿no? R1, ¿cuánto va a ser? La bola de metal de 2 centímetros de radio. Entonces tengo para un R1 de 2 centímetros. Igual a 0,02 metros, ¿no? R2, ¿cuánto va a ser? R2. R2. ¿Cuánto es R2? Leyendo el enunciado. ¿Cuánto es? Me dice que a esta bolita de metal, que esta es mi bolita de metal, ¿no? Le tengo que recubrir con un aislador. Ese aislador tiene un espesor de, ¿cuánto? De 3 centímetros. Entonces, ¿cuánto es mi radio 2? 5 centímetros Oxy. Listo. 0,05 metros. Radio 3. Dice que a lo que lo he recubierto, le tengo que recubrir una vez más con un nuevo aislador. ¿Cuánto será entonces mi radio? Con espesor, donde está recubierta con una capa de 5 centímetros de espesor. Entonces tú tienes 5 centímetros. ¿Cuánto es mi radio? 10. Listo, ya está. 10 centímetros. 0,1 metros. Listo, ya está. ¿Qué más? Me está dando las conductividades térmicas, ¿no? Cada uno la llamaré para este mi primer aislador y este que sea el segundo aislador. ¿Ya? K1 cuánto es? K1 es
0,000016 calorías segundo metro grado centígrado. Y tengo K2 igual a ¿cuánto? No. 0,0004 calorías segundo metro grado centígrado. Y me está dando las temperaturas, ¿no? Me está pidiendo la temperatura entre esas dos capas y el flujo de calor. Lo mismo, ¿qué tengo que hacer aquí? Analogía eléctrica, ¿no? Analogía eléctrica, cada capita es una resistencia, tengo una resistencia, otra resistencia, R1 y R2. Estas dos resistencias están en serie, me dibujo algo así, ¿no? R1 y R2. Listo. Me pondré mis temperaturas, que esté a 130 y este que esté a 30. Y me está pidiendo esta temperatura entre esas dos capitas, ¿no? Tx. Y el flujo de calor. H. Listo. Ya está. Hago lo mismo que antes. ¿No? Lo mismo que he hecho antes. Es prácticamente el mismo ejercicio. Con otros datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar mis resistencias, ¿no? Resistencia 1 va a ser a 1 sobre R interior menos 1 sobre R exterior sobre 4 pi K. R1 para el primer aislador. ¿Cuánto es mi resistencia interior? Pero mi radio interior. R1, ¿no? 0,02 menos 1 sobre el radio exterior. Para la capita 1 va a ser 0,05 sobre 4 pi. Para el aislador 1 su K es 0,00016. ¿Cuánto es mi resistencia? 1. Entonces tengo mi resistencia 1, 14.920,78 segundo grado centígrado caloría. Para R2 lo mismo, 1 sobre el radio interior, en este caso el radio interior para el aislador 2 es 0,05 menos 1 sobre el radio exterior, que va a ser 0,1. Todo esto sobre 4 pi K para el segundo aislador, que es 0,0004, ¿no? Entonces mi resistencia 2 con 3. Listo, ya tengo mis resistencias, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar una resistencia equivalente que únicamente va a ser mi sumita, ¿no? Resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. ¿Cuánto será esta resistencia equivalente? Sáquenmelo. Listo, ya tengo mi resistencia equivalente, ¿no? Resistencia equivalente, lo aplico a mi ley de Fourier, analogía térmica o analogía eléctrica, y ya está. H es igual a ¿qué? A temperatura caliente menos temperatura fría sobre el equivalente entre las dos temperaturas. 130 menos 30 sobre 16.910,22. Entonces mi flujo de calor, ¿cuánto es? También. Entonces me da 5,91 por 10 a la menos 3 calorías sobre segundo. Listo, ya tengo mi flujo total. Una respuesta. Me está pidiendo la temperatura entre esas dos aislantes, ¿no? Esos dos aisladores. Entonces puedo trabajar acá. O con R1 o con R2. Esta vez trabajaremos con R2, a ver. Con R2 trabajaremos. Entonces voy a tener lo siguiente. Aplico lo mismo, ¿no? H2 es igual a temperatura caliente. En este caso la temperatura caliente va a ser Tx, la que me está pidiendo, menos la de 30 grados centígrados. Sobre la resistencia entre esas dos temperaturas, R2. Tx. El flujo 2 es igual al flujo 1 y es igual al flujo total. ¿Lo ve? Eso porque están en serie. 5,91 por 10 a la menos 3 es igual a Tx menos 30 sobre R2 1989,44. Listo. Tx, mi única incógnita, despejando, ¿cuánto me da la temperatura? Casi lo borro, ya. Temperatura entre esas dos capas es 41,76 grados centígrados. Listo, ya está mi respuesta al problemita. Listo, ya está.